Bueno, muy buenas tardes a todos y de verdad un inmenso placer estar en este lugar tan maravilloso de la ciencia, de la arquitectura, de la belleza, de esta clínica. De verdad, desde que tuve la oportunidad de la invitación de Joana, me gustó y agradezco muchísimo a la directiva, a las personas que la lograron y que la están llevando adelante. Igualmente, por supuesto, Hospitalar por acompañarnos en esta gira, como decía Andrea. Y bueno, eso que ya presentaba, el tema es que Cera está aquí actualmente ya aquí en el Hospital de Clínicas del Este, ya lo tienen a la disposición y creo que yo sepa, yo creo que Caracas está haciendo la Clínica Ávila. Hay pocos sitios donde están haciendo despistaje auditivo. Nosotros en Barquisimeto, acá ustedes la tienen disponible. Gracias por supuesto al capítulo insular de otorrinolaringología. Tengo muy buenos amigos acá y bueno, especialmente la doctora Joana Semperman por permitirnos estar acá el día de hoy. ¿Okay? Queremos hablar de un tema que pareciera que no es algo muy aparte, muy exclusivo dentro del área de la salud, pero no es así. La pérdida auditiva es la más frecuente pérdida de los sentidos en el ser humano y ha avanzado muchísimo, es lo que venimos a hablar aquí. Tenemos ahorita casi la posibilidad de tener una solución para cada problema auditivo en el mundo. Esto con frecuencia cuando vamos a eventos así, sé que hay muchachos aquí, personas en formación, estudiantes, y siempre repetimos esto, que lo dijo este escritor británico reconocido, de que aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Y ponemos acá estos salmones nadando en contracorriente, porque recuerden, la vida del salmón es muy particular, son especies anádromas, es decir, son peces que cuando son pequeños, alevines, ellos nacen en los ríos de agua dulce, se van al mar a hacer su vida por un tiempo y cuando ya quieren reproducirse, se devuelven en contra de la corriente, en contra de las piedras, de los osos, de los pescadores y todo, pero llegan otra vez al sitio donde nacieron, se reproducen y allí mueren. Entonces, este tipo de eventos es lo que permite que el aprendizaje nunca se detenga. Así que gracias de nuevo. El mundo donde estamos girando ya pasó de 8.000 millones de personas y sabemos que la Tierra girando alrededor del Sol, girando sobre su eje, fue una de las teorías que le costó a Copérnico y a Galileo ser execrados de la Iglesia al decir que esta teoría, pero ya sabemos que está así, la comprobamos que damos 365 vueltas alrededor del Sol, pero esas vueltas, como la ven acá, desafortunadamente no son iguales para todo el mundo, no son iguales para todas las regiones de la Tierra. Pareciera que la Tierra gira más rápido en algunos lugares y en otras más lento. Nosotros sabemos que estamos en unos momentos difíciles del país, pero como le decimos a nuestros alumnos de pregrado y de posgrado de otorrino, eso no puede ser la excusa para nosotros decir, no, ahorita en Venezuela está pasando lo que está pasando y entonces yo no sé, porque eso es algo muy moderno. No, ahorita tenemos las posibilidades, la tecnología, las redes, etcétera, de estar al tanto de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, casi que al tiempo que sucede. Esta gráfica quiero que la vean bien porque aquí están viendo personas, niños pequeños, personas mayores, hay hombres, mujeres, diferentes razas, diferentes colores. Y así, señores, es la hipoacusia, así es la sordera. La sordera no discrimina sexo, edad, raza, religión. La sordera está presente y, como les decía, es la pérdida de los sentidos más frecuente en el ser humano, con muchísimas implicaciones personales, familiares, sociales, etc. Por un tiempo, algunas de las personas que nacían sin audición o perdían la audición, se estaban como discriminadas, estaban como aparte, es decir,
La persona, cuando yo estudié otorrino, si llegaba una señora con un niño sordo, le decíamos, bueno señora, el nervio es el nervio el que está dañado, no podemos hacer nada, y la persona buscaba las opciones que tuviese de lenguaje de señas, o le decíamos, mire, si acaso un audífono, etcétera. No había eso. Las personas que nacían, o que nacen, todavía hay mucha gente que nace oyendo por un solo oído, no tenían opción, ahorita las tenemos. Las personas con infecciones crónicas, las personas con hipoacusias asimétricas, eso en este momento, como le digo, eso existe solución para eso, eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Esto, disculpen, está cargada, pero me pareció muy importante lo que dice esta slide de esta. Mira. Los niños sordos congénitos, a los que se denominó sordomudos, fueron considerados durante miles de años incapaces de aprender. Esto es un artículo que escribió una amiga de Barcelona, de España, me pareció interesantísimo. Entonces, mira, se creía que no comprendían nada, que por ello era imposible instruirlos, lo que los condenaba al mutismo y a la ignorancia. Tuvo un gran peso específico en esta concepción de la sordera la doctrina de Aristóteles, que consideraba que el oído, esto lo decía Aristóteles, el padre de la ciencia moderna, decía que el oído era el sentido de más importancia para la inteligencia y el que prestaba mayor servicio al pensamiento. Aristóteles observó que existía una cierta relación entre sordera congénita y mudez. Defendía el lugar que ocupaba el sonido de la palabra en la transmisión del pensamiento y que por ello era el medio primordial para la educación. Creía que como el sordomudo no podía articular palabras, tampoco las comprendía de otros, lo que impedía la posibilidad de educarlo o instruirlo. Esta doctrina se basó en los textos de Hipócrates, que afirmaba que la mudez constituía una enfermedad incurable, que atacando a los órganos de la fonación impedía discurrir al que la padecía, imposibilitando para emitir voces articuladas. Nada más y nada menos que Aristóteles e Hipócrates. Esto es algo que a lo mejor, esto estamos hablando hace más de 2000 años y duró muchísimo tiempo así, pensando eso, que la persona que nacía sordo pues no se podía educar. Más aún, la doctrina que hablamos de aristotélica, que se incorporó al pensamiento cristiano a través de San Agustín, consideraba que aquel que no tiene oído pues no puede oír, y el que no puede oír jamás podrá entender, y la falta de oído desde el nacimiento impide la entrada de la fe, es decir, casi que están fuera hasta de tener la posibilidad de creer en Dios o en lo que quisieran creer. Decía que Dios puso en el hombre el oído, instrumento por el cual oímos, así las doctrinas y la ciencia, que nos hacen ser más perfectos, como también las diferentes voces y la melodía de la música, por la cual venimos en alguna manera en conocimiento de la celestial armonía y de la composición de nuestra ánima. Entonces, el ser sordo por miles de años era algo casi que inconcebible, vivía en otro mundo. Se considera que la primera persona que empezó a dictar la posibilidad de dar terapia de lenguaje o de decir que el sordo tenía oportunidades de educarse o de ser alguien en la vida es Fray Ponce de León. Eso fue a finales del siglo XVI, pero él fue el primero que empezó a dar instrucción y terapia de lenguaje a los niños sordos, pero de personas nobles, y les daba la posibilidad de que pudieran heredar o de tener un título nobiliario. En esa época, si nacías sordo, así tus padres tuviesen dinero, no podías heredar. Imagínate cómo el problema que ocurría en esa época. Esto, bueno, sé que muchos de ustedes lo conocen, pero el oído nosotros a fines de aprendizaje y enseñanza lo dividimos en la parte externa, el oído externo hasta el tímpano, la parte del oído medio de mucha importancia por la comunicación que hace con la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio, sobre todo en los niños, y el oído interno, donde la parte anterior contiene la cóclea y el laberinto posterior contiene los canales semicirculares y los órganos del equilibrio. Pero esto, señores, es solamente a fines de lo que estamos hablando de enseñanza. En sí, el oído no funciona así. El oído funciona como un todo, y muchas veces que pareciera como unos actos de magia. El oído humano contiene, y la parte interna, los órganos principales de la función y del equilibrio. Es una función extremadamente compleja.
No podía estar en mejor sitio el oído, no podía estar mejor protegido que donde él está situado en el cráneo, dentro del hueso temporal. El hueso temporal, siempre decía, hasta que una vez pude conseguir algo, ¿por qué ese hueso se llama temporal? Y pues no sabía, hasta que vi que se le denomina hueso temporal lo que trabajamos allí, porque el tiempo va dictando, ahí donde salen las primeras canas, entonces más o menos te dice el tiempo que tienes, por eso se llama así. La cóclea, la parte interna desde el nacimiento es del mismo tamaño, por eso los implantes cocleares son del mismo tamaño los que le ponemos a los niños de 1 año o a las personas de 70, 80, 90 años, que se pueden operar también. La disposición tonotópica característica es correlacionable con la clínica, dependiendo, nosotros podemos hacer un examen clínico o en conjunto con el personal de audiólogos saber en qué parte está la lesión. El oído humano oye desde los 20 Hz hasta los 20.000. Hay diferencias entre personas. La audición es el sentido más nuevo en el proceso evolutivo y con mucho menos receptores que la vista y el olfato. Nosotros nos hacemos aproximadamente entre 30 a 35.000 receptores para el órgano auditivo, a diferencia del ojo tiene millones de receptores. Y esto tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el oído es mucho más delicado por tener tan pocos receptores. La cóclea humana tiene una irrigación terminal, una sola arteria lleva sangre y si se daña tiene consecuencias terribles, pero a su vez eso permitió que nosotros tengamos ahorita el único aparato o equipo disponible para reemplazar algún de los sentidos. Por ejemplo, se están desarrollando, pero no hay implantes demostrables para la visión, para el olfato, para el tacto, pero los implantes cocleares ya tienen años con un éxito pues, muy importante. Entonces, esa es la diferencia entre audición, entre oído y los otros sentidos. También es el único sentido que necesita aprender. O sea, nosotros no enseñamos a la gente a ver, al olfato, tú sientes el calor, ese es el tacto, pero tú el oído sí necesitas aprendizaje, pero sabemos que oímos en el cerebro y la influencia una vez que llega al cerebro es personal. Importantísimo que sus células no tienen capacidad regenerativa, a diferencia de ciertas especies de aves, de reptiles y de peces. Hay humanos con clariaudiencia o audición superior. Esto de las células no tienen capacidad regenerativa y si las aves lo han comprobado, por ejemplo, en los laboratorios que estudian los problemas auditivos, producen sordera en ciertos tipos de aves, con ototóxicos, con ruido, con diferentes procedimientos, y las aves dejan de emitir canto, de cantar por un tiempo, y cuando empiezan otra vez a cantar el pajarito ya saben que está regenerando la célula. Pero hay unas cosas que van cambiando, al final de la charla les voy a decir eso. Miren esto Aldous Huxley en su obra que decía Un mundo feliz, un escritor, no tiene nada que ver con los médicos, decía esto: el aire vibrante sacudió las membranas timpánicas de Lord Edward, los interconectados martillo, yunque y estribo fueron puestos en movimiento, de modo que al agitar la membrana de la ventana oval y causar una tormenta infinitesimal en los líquidos del laberinto, las terminaciones ciliadas del nervio auditivo danzaron como algas en un mar bravo. Un vasto número de oscuros milagros ocurrieron en el cerebro y Lord Edward susurró estático: Bach. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros oímos, señores, en el cerebro. Todo el sonido pasa por el mismo sitio, la misma vía. El cerebro sabe si es Bach, si es Beethoven, si es Mozart, si es reggaetón, si es, no sé, Daddy Yankee, el que tú quieras. Eso lo reconoce el cerebro, más no el oído. Veamos por qué es importante un poco esto. Para entender, es importante que vean de verdad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que
que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Ok, entonces ese es el viaje del sonido. El cerebro, como vieron, es el que permite que si nosotros nos habla una persona, podemos saber más o menos a qué distancia está, quién es la persona, podemos reconocer la persona, el tono en que habló. Esa es la maravilla, la magia del sonido como tal. En la cóclea, que como casi el resto del cuerpo humano no tiene líneas rectas. El cuerpo humano parece que está hecho más en líneas curvas y en sinusoides. La oreja, como ven ustedes, parece una clave de fa. Y la cóclea, y si ustedes investigan, hay libros de por qué hay esta forma tan compleja y a veces tan armónicas y bonitas dentro del cuerpo humano. Estadísticas hipoacusias importantes, Andrea lo había nombrado. Un 5% de la población mundial, actualmente casi 400 millones de personas en el mundo sufren de hipoacusias discapacitantes. ¿Qué es una hipoacusia discapacitante? Es cuando tienes una pérdida en el mejor de los oídos de 40 decibeles, o en los niños, si son los niños que son más delicados, de 30 decibeles. Hay casi 400 millones de personas en estos momentos con esta situación. De ellos, la mayoría viven en naciones llamadas subdesarrolladas o en desarrollo económico. Las cifras de Venezuela nos sitúan ahí. Somos un país rico de donde pisamos hacia abajo, pero de donde pisamos hacia arriba no, sabemos que no es la realidad. Un tercio de las personas mayores de 65 años entran en este grupo, y esto sí pasa en todas partes. Los niños, las personas que hipoacusias incapacitantes, rara vez reciben alguna escolaridad. Los adultos sordos tienen una tasa de desempleo altísima. Los que logran trabajar lo hacen en los peores puestos posibles. Además de los problemas para la comunicación, el paciente sordo sufre de sentimiento de soledad, aislamiento y frustración, incluso suicidio, que conlleva a una mucho mayor comorbilidad general. Estos son de la Organización Mundial de la Salud, lo que estamos hablando, casi 400 millones de personas en el mundo, de ellos casi 40 millones de niños. La distribución diferente no es equitativa, es decir, tiene mucho que ver la riqueza del país
La educación de las personas, el grado de alfabetización hace que en los países menos desarrollados, con menos educación, haya más personas sordas. De esta cifra de 40 millones de niños sordos en el mundo, lo más relevante, una de las cosas que más tenemos que saber es que más de la mitad de eso ha podido prevenirse. Es decir, el 60% de estas hipoacusias con diferentes planes de salud, estrategias, se han podido prevenir. ¿Qué tenemos en Venezuela? No tenemos mucha información, muchas cifras, pero esto lo tenemos desde el 2011. Nosotros sí tenemos que aproximadamente nacen 1.500 venezolanos al día. Por 365 días al año tenemos casi 600.000 venezolanos todos los años. Por lo tanto, debemos tener más de 500 a 600 personas con hipoacusias severas a profundas todos los años en nuestro país. Los tipos de hipoacusia, solamente les recuerdo porque es importante para entender de lo que estamos hablando hoy. Son las hipoacusias conductivas, es decir, el sonido no se puede conducir hasta la cóclea, son conductivas. O puede ser que el sistema de conducción esté perfecto, pero la cóclea esté dañada. La mayoría de los casos son sorderas neurosensoriales, o puede ser problemas mixtos. Por ejemplo, las hipoacusias conductivas pueden ser desde una infección, un tapón de cerumen, una rotura del tímpano. Eso no deja que el sonido se conduzca, por eso hipoacusia conductiva. O puede ser que haya presbiacusia o envejecimiento, daño por ruido. El daño por el ruido va a provocar, como dice la OMS, que en el 2050 hayan más de 1.000 millones de personas afectadas. Dice que puede ser la próxima pandemia de sordera, sobre todo por el tema de los niños y adolescentes con los audífonos y oyendo sonidos a alto volumen. La ototoxicidad por fármacos, los tumores, el trauma acústico, etc. Y muchos de ustedes, pues, que trabajan con esto, hay otras personas no, pero para darle información, el audiograma que nos coloca aquí los decibeles, y arriba aquí tenemos en la horizontal en la frecuencia, nos puede decir si las hipoacusias, como las clasificamos en leves, moderadas, severas y profundas. Por ejemplo, las hipoacusias leves, la persona generalmente no tiene mayor problema, puede entender, pero a veces en sitios ruidosos puede tener cierta dificultad. La hipoacusia moderada, como el nombre lo dice, la persona ya tiene más problemas para entender el habla en situaciones casi que normales. Las hipoacusias severas ya necesitan con toda seguridad ayuda, porque aquí la persona necesita, bien sea de prótesis auditivas o de implantes cocleares, y las profundas son problemas que estamos hablando más de 90 decibeles, donde los audífonos, que son en sí unos amplificadores de sonido, un audífono convencional es como esto que tenemos, un micrófono que está amplificando y una corneta que está amplificando para que ustedes oigan más duro. Pero si no tuviese nada que amplificar, si la pérdida auditiva fue muy grande, no hay forma de que el audífono pueda ayudar, y ahí entran en juego los implantes cocleares. Entonces, estos serían, por ejemplo, los niveles de ruido a que estamos sometidos nosotros al día y en la vida. En este momento yo debo estar hablando más o menos por unos 60, 70 decibeles. Cuando los sonidos van pasando de volumen, se va poniendo en riesgo el oído interno. Nosotros tenemos una fundación que se llama Stapedium, porque el estapedio es el músculo más chiquito del cuerpo y es el que ante situaciones de sonido alto contrae la cadena auditiva para que el oído interno no se dañe, pero eso puede llegar a un momento en que no pasa y te puedes quedar sordo en segundos, te puedes quedar sordo en minutos, o te puedes quedar sordo muchos años si te expones a ruido por mucho tiempo. El oído humano no sabe si tú estás escuchando rock, ácido, o estás escuchando música clásica que quieras. El oído solamente sabe de volumen y tiempo de exposición. Por eso no solamente los rockeros se pueden quedar sordos, la música clásica, y de hecho existen muchos artistas y músicos con problemas graves de audición. Las causas de por qué nos quedamos sordos son muchas, de lo que estamos hablando, genéticas, ototóxicos, la edad, diferentes medicinas.
y las consecuencias son mucho más allá de lo que nosotros creemos que existen. Cada año salen más trabajos acerca de cómo la pérdida auditiva puede tener relación, por ejemplo, con la depresión. Puede ser el oído una ventana al corazón en las enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos sorderas sindromáticas con problemas importantes cardíacos. Aquí está el doctor que también lo puede corroborar, el doctor Méndez. El Alzheimer y la demencia, le vemos, está trabajo de cómo el deterioro cognitivo de la persona que no escucha está más que comprobada, con diferentes otras comorbilidades como diabetes. Las personas con la neuropatía diabética, por supuesto, tienen más probabilidades de ir quedando sordos, relación con problemas renales, la pérdida, las personas con hipoacusia tienen hasta 3 veces más riesgo de caer, y saben que las caídas son complicaciones, la mortalidad también la tenemos. Mira esto, la presbiacusia, que es la pérdida auditiva con la edad, así como es la presbicia, la visión, está pasando algo. Antes el diagnóstico de la presbiacusia se situaba entre los 65, 70 o más años. Eso ha bajado 10 años y ahorita se está diagnosticando presbiacusia en personas de mayores de 50 años, y se cree que para el 2050 1 de cada 4 habitantes del planeta va a tener un problema de audición. Este trabajo de la Comisión Lancet fue muy importante porque decía que la relación entre los problemas cognitivos, la demencia en las personas que no escuchaban era extremadamente alto, iba increciendo, ¿ok? Entonces decía que el problema de la audición, que puede ocasionar incluso hasta el 8% de los casos de demencia, sería el único o el primer factor que puede modificarse, que puede prevenirse, bien sea dándole el tratamiento, la cirugía o el equipo adecuado, pudieras prevenir hasta casi un 10% de los casos de demencia. Eso está sumamente comprobado y científicamente demostrado. Más aún, imagínate, y esto es válido el caso acá en Nueva Esparta, donde tenemos la mayor incidencia de sordoceguera por síndrome de Usher en el continente americano. De hecho, es lo que estamos trabajando con los pacientes con implantes cocleares, una actividad que tenemos el próximo sábado gracias a la invitación de nuestros amigos acá en Margarita. Pero ¿qué pasa incluso si la persona no ve y no oye? Las posibilidades de deterioro cognitivo se duplican y se triplican, y eso está estudiado también. En la asociación entre problemas de visión y de audición produce lo que llaman en los anglosajones el DSI, es decir, una discapacidad doble que hace que sea de 8 a 10 veces más probable que tengas o que sufras de demencia a medida que pasa el tiempo, con todos los riesgos, como les decía, que hay con esto, ¿no? Esto ya lo hemos estado nombrando, las causas de las enfermedades, igualmente acá. Aquí es importante esto. La mitad o más, un poco más de las causas de la sordera son problemas genéticos, ¿ok? De ellos, la minoría son sindrómicas, es decir, se asocian con otros problemas, mientras el 70% son no sindrómicas. Estas son la mayoría. Las causas no genéticas, tenemos diferentes causas como anomalías. Las causas genéticas, antes se pensaba que no había posibilidad de impedir la sordera si tenías un problema hereditario, y ahorita van a ver que no, está súper estudiado esto. Los traumatismos, las perforaciones traumáticas del tímpano, que producen sorderas conductivas, las fracturas craneales que pueden producir sorderas conductivas o sorderas totales dependiendo de la afección, exponerse a trauma acústico por fuegos artificiales. Ahorita nos invitan mucho a reuniones, fiestas, donde a veces no puedes hablar ni siquiera con el compañero de al lado. Eso estás apagándole luces al oído. Hemos visto casos como una simple palmada en el oído, una cachetada, un juego de darle un beso en el oído te puede perforar el tímpano. Eso.
Eso lo hemos visto pues, varias veces. Creo que de las causas de sordera por ototóxicos es una de las más subregistradas la posibilidad que algunas personas con una mutuación puedan quedar sordas. Puedan quedar sordas con una sola inyección de un aminoglicósido si tienen la mutación específica. No necesariamente incluso tiene que ser al momento, puede ser a las semanas o meses. Entonces, si aquí todos, o como médicos o como pacientes, te indican una medicina y a los días empiezas a decir, tengo como un ruido en el oído, estoy como medio mareado, eso puede ser un signo de ototoxicidad y debes notificarlo al médico para que el médico evalúe si está produciendo ototoxicidad, porque lo peor de esto es que eso es algo irreversible, ¿ok? Entonces eso debemos saberlo. Los tumores, las enfermedades como Meniere, los neurinomas del acústico son tumores, las causas congénitas. La pasada semana se celebró el Día Mundial de la Audición, o sea que acá también hicieron actividades por la Semana de la Audición. Eso se celebra el 3 de marzo desde hace menos de 20 años, se celebra el Día Mundial de la Audición. Y se escogió el 3 de marzo, también lo estaba averiguando, es porque el 3 de marzo es la fecha 3 del mes 3, que es parecida a la forma de las orejas, como un 3-3, son como dos orejas confrontadas, por eso el 3 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo escogió. Nosotros allá en Barquisimeto hicimos dedicárselo a la población pediátrica. Los pediatras y los otorrinos deberían trabajar más en conjunto de lo que lo hacemos. En este caso se trató el problema, por ejemplo, del citomegalovirus de la embarazada, que entre las secuelas que puede producir un alto porcentaje de niños con problemas de sordera. La meningitis, que en muchos países los programas de vacunación previenen la sordera por meningitis, previenen miles y millones de sorderas por meningitis. Desafortunadamente es algo que no lo tenemos acá de la manera que quisiéramos. Y la meningitis tiene un problema particular. Yo sé que aquí hay audiólogos, hay otorrinos. La sordera por meningitis en un niño es una urgencia audiológica, es una urgencia otológica, porque la meningitis puede producir una osificación de la cóclea que impediría en el momento poner un implante coclear. El implante coclear se enrolla en la cóclea, pero los pacientes con meningitis pueden desarrollar osificación y esa persona no tendrá la posibilidad de escuchar a través de un implante. Las causas ocupacionales, las personas, los trabajos en las empresas. Mira, yo creo que los más interesados en todas estas cosas pudieran ser, si lo vemos, empresarios. En muchísimos países las demandas mayores desde el punto de vista laboral es por problemas de pérdidas auditivas por trauma acústico. El envejecimiento, lo que les decía de la presbiacusia, que también se le estudia el factor genético. De esto lo importante de lo que estábamos viendo de los casos genéticos es que en las no sindrómicas el 50% de las sorderas vienen derivadas de lo que se llama la conexina 26. Y la conexina 26 agrupa un grupo de proteínas que tienen que ver con el reciclamiento del potasio dentro de la célula. Y la mutación en estos genes es la responsable de producir esto. Ahora, la importancia de esto es que esto se puede diagnosticar con un examen de sangre, incluso con un hisopo con saliva en la boca. En muchos países lo hacen y tú puedes saber por qué la persona perdió la audición. Puedes darle asesoría genética para que diga, mira, las probabilidades de que tus hijos dependientes tengan problemas también de audición son tales y cuales. Desafortunadamente acá no lo estamos haciendo. ¿Quiénes son los niños con alto riesgo de hipoacusia? Bueno, Andrea estaba nombrando también parte de esto. Lo que estamos hablando, los antecedentes familiares, los niños que vienen de embarazo de alto riesgo, los que traen patología de infección perinatal, hiperbilirrubinemia, niños con menos de kilo y medio al nacer, los problemas derivados de la hipoxia perinatal, pacientes con entrada a una UCI, malformaciones craneofaciales, y esto siempre lo coloco cuando hablamos de esto, la sospecha de los padres de que el niño no oye. Si una mamá, esto pasa todas las semanas, que llegan niños con problemas de sordera importantes, y la mamá dice, no, yo lo sospechaba. Incluso yo le decía al médico que
que me parece que el niño no oye y me dice, no, señora, deje el apuro, que eso, usted tenga paciencia, vamos a esperar un poquito más, mire que el primo, no señor, eso ahorita no debe pasar, apenas una mamá te diga esto, tienes que evaluarlo y ahorita es fácil hacerlo. Pero dígame si eso te lo dice una abuela. Si te lo dice una abuela, ten seguridad que ese niño lo escucha. Las mamás cuando te lo dicen, puedes sospecharlo, pero cuando a mí me dicen, no, mire, yo soy la abuela, pero ese muchachito, ellos dicen que sí, yo creo que no. A veces prenda las alarmas. Por muchos años, incluso con la empresa Cochlear, estuvimos en varios países en Latinoamérica hablando sobre el despistaje auditivo neonatal y la importancia de esto, porque anteriormente se hacía el despistaje auditivo en los niños que venían de UCI, que venían de padres sordos, etc. Después se descubrió que estamos perdiendo más del 50% de la detección de casos de pérdida auditiva y entonces se instaló en los programas de detección precoz universal, detección auditiva precoz. De hecho, hay países donde el 100%, no hay niño que vaya a su casa si no lleva un diagnóstico, una prueba de screening auditivo, el deber ser. Aquí en Latinoamérica, los países que mejor lo llevan puede ser Argentina, un 50%, México, Brasil va bajito también, nosotros andamos pues en el piso, como digo, en esto. Entonces nosotros andamos por allí y poníamos esta foto, por ejemplo, y le preguntamos a la audiencia, pediatras, neonatólogos, especialistas, vamos a ver si tú sabes si este bebé es sordo, o si lo miras bien, ¿qué le miras? Y si te hace pensar que este niño pueda ser sordo, o un poco más moreno, o estos dos que están aquí, mírenlos bien, a ver si saben si este bebé es sordo. Y entonces, lo poníamos para los pediatras, el primer especialista es el primer especialista en ver un recién nacido, y tiene un papel importantísimo ayudando a las familias a comprender cuáles son las opciones. ¿Por qué? Porque es que la sordera es incolora. No es como un niño con ictericia, con hiperbilirubinemia, que lo ves amarillo. La sordera no se ve. La sordera no duele, la sordera es indolora. Es más, los niños sordos son muy tranquilos. Los niños están tranquilos. La mamá dice, no, él se la pasa durmiendo. Bueno, esa es una de las, más aún de las desventajas que tiene el sordo. No se ve, no es como una malformación, un niño que nace con rasgos de un síndrome de Down, etc. Tú puedes sospecharlo. Entonces, la única forma de saber si el niño escucha o no es haciendo el examen a todos los niños. No hay otra forma. Si no, te vas a perder el 50% de los diagnósticos. Esto lo decía Andrea también, lo que es el programa. Pero ¿por qué es importante hacerlo? Mira esto. Muchas veces en las maternidades, en las clínicas, en los hospitales se hacen pruebas para detectar enfermedades que son muchísimo menos frecuentes que la sordera. Les dimos, de 1 a 5 de cada 1000 pueden nacer con hipoacusia congénita discapacitante. El hipotiroidismo es de 1 en 3000, la fenilcetonuria de 3 en 100.000, la hiperplasia de 2 en 100.000, la lactosemia, es decir, son muchísimo menos frecuentes que la pérdida auditiva. Y no se está haciendo el diagnóstico. Es fundamental que, repito, como decía Andrea, el diagnóstico se haga en los primeros meses, porque hay estudios de gente extremadamente competente, con excelente reputación, que ha graficado cómo es el vocabulario del niño, que ya a los 6 meses se ha diagnosticado, se ha tratado, bien sea con audífonos o con implantes. La diferencia es casi el doble del lenguaje, tanto lenguaje como de lenguaje expresivo, como expresión corporal. Entonces los 6 meses es fundamental que ya el niño esté tratado, diagnosticado y tratado desde el screening auditivo inicial hasta el tratamiento que le vayas a hacer. El cerebro del ser humano es extremadamente complejo, pero es más complejo aún cuando nacemos. Los primeros años de vida son fundamentales. La forma de que el niño, de que el cerebro aprende es oyendo y viendo, sobre todo. Son las dos primeras causas, son las dos primeras de los sentidos que hacen que el cerebro del humano crezca. Pero ¿qué estamos hablando? Que en los primeros años de vida se pueden hacer 1 millón de conexiones neuronales cada segundo en los niños estimulados, en el cerebro estimulado. Es así. Por eso es fundamental
que aprovechemos la plasticidad, la neuroplasticidad del cerebro en los primeros años y hacer la detección, bien sea por autoemisiones, bien sea por potenciales, para cambiar el futuro de ese niño, el futuro de la familia, porque ahorita se puede hacer, antes no se podía hacer. Los mitos y los errores populares acerca de la audición, eso que, no, mire, espere que el papá de él también fue así, el papá habló ya cuando tenía 4 años, 5 años, error. Solo se puede saber si no escuchas después del año, eso era antes, que decían, no, después los potenciales se lo hacemos, tiene que tener como 1 año, no, nada que ver. Él oye, no, porque nota si le aplaudo de cerca, nosotros muchas veces vemos eso, o que si pasa un avión o se cierra la puerta se altera. El ser humano oye por vibraciones también. Nosotros escuchamos, aparte de como el video que les puse de la trompeta sonando y todo eso, nosotros escuchamos por cómo vibra el cráneo, cómo vibra la cabeza, la piel, los músculos, todo. Por ejemplo, ustedes me están oyendo a mí en este momento tal cual el video del Instituto Nacional de Hipoacusia de los Estados Unidos que puse allí, pero yo, a diferencia de ustedes, yo me estoy escuchando por otra vía también, por esa vía porque la onda sonora también entra por mi conducto, pero porque en este momento yo estoy hablando y está vibrando mi piel, los músculos, el cráneo, y eso es lo que hace que, por ejemplo, ustedes se escuchan la voz diferente cuando están hablando que cuando te oyes tu voz grabada. Cuando oyes la voz grabada solamente la oyes por el conducto, pero cuando estás hablando tu cuerpo está vibrando también. ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces andamos por la vida, en carreteras, en la vía, caminando, buscando el futuro y decimos, ¿dónde estará el futuro? Yo quiero entrar al futuro y muchas veces no sabemos que el futuro lo tenemos exactamente en este cruce y si no nos metemos en él, lo perdemos. En el caso de la biotecnología para los problemas auditivos, el futuro está aquí. Según el audiograma, nosotros podemos tener problemas superficiales y para ello están los Assistant Listening Devices, que son lo que ustedes ven en los aeropuertos como amplificadores de sonido, son gente con pérdidas superficiales. Tenemos los audífonos, los auxiliares, y anteriormente pues no había opción y después entraron los implantes cocleares. Aquí resumimos, mira, todo tenemos pérdidas neurosensoriales, conductivas, mixtas, sorderas unilaterales, leves, moderadas, severas y profundas, y tenemos la posibilidad para cada una de esas pérdidas tener la opción. Esto, y les digo, o sea, en Venezuela la Fundación Venezolana de Odontología, donde yo hice el fellow con el doctor Edgar Chozón Helares, comenzaron a hacer los primeros implantes cocleares a finales de los 90. Después nosotros en Barquisimeto también comenzamos a hacer esto, pero en Venezuela todos estos dispositivos los hemos colocado, existe esa posibilidad. El ser humano pues siempre ha querido dar audición para las personas con discapacidades. Antes lo único que podía era amplificarlo con cornetas, con cuernos, como fuese. Este es Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, pero él tenía su mamá sorda, su esposa sorda, una hija sorda, tenía la familia con muchas relaciones de sordera y él quería inventar un aparato para ayudarlos a comunicarse sin saber que él lo quería era para comunicarse con ellos en la casa y terminó haciendo un aparato a distancia que es el teléfono, y el teléfono tiene mucho que ver con los equipos de audífonos y auxiliares auditivos que conocemos ahora. Han cambiado muchísimo y ahorita no son esos aparatos que están viendo, ahorita los audífonos pueden ser de este tamaño, los puedes colocar dentro del conducto para que no se vean, la gente estéticamente no quiere que los vea. Ahorita los puedes recargar porque había el problema no, de las baterías, de las pilas, que no tengo cómo comprar las baterías, ahorita el audífono se pueden recargar. Esto ha evolucionado mucho. Importante esto, y me voy a tener un poquito, porque aquí también pasaba algo, y todavía pasa. Es decir, se desprecia el hecho de oír por un solo oído. También nosotros decíamos, bueno, tiene uno del otro oído, no importa, pero el otro oído oye, y es verdad, oye, la persona puede estudiar, la persona puede vivir, le puede conversar. Es probable, no sé, que aquí haya alguna persona que esté hablando con ustedes y oiga por un solo oído porque nació así o por alguna sordera súbita lo tuvo. Pero se sabe que eso tiene consecuencias importantes, oír
por un solo oído o de manera asimétrica y no se le daba importancia, y ahorita sí. Las personas pierden la orientación, no ubicas correctamente de dónde procede el sonido. Nosotros oímos de manera estéreo, binaural. Las personas que oyen por un solo oído no reconocen por dónde le están hablando, no reconocen la distancia, eso los hace más proclives a accidentes, ¿okay? Tienen más problemas de vértigo y mareo, de acúfenos. Puede pasarle, no es común que el único oído que escuchen empiece a perder audición. Los oídos, la gente siempre nos pregunta, doctor, ¿los oídos se comunican? No, ellos no se comunican así, pero puede pasar que el único oído útil se enferme también. Y si se trata de una hipoacusia prelocutiva, es decir, si la hipoacusia fue congénita, el niño no había comenzado a hablar, eso tiene muchísimos problemas. Este estudio ya tiene varios años, lo pueden resumir acá. Es decir, cuando la persona oye por un solo oído, tiene dificultad para localizar el sonido, tiene dificultad para la interacción social, sobre todo en sitios ruidosos. Los niños que oyen por un solo oído tienen de un 15 a 20% más probabilidades de repetir un grado escolar. Son niños que muchas veces tienen problemas de comportamiento, de bullying, y todo deriva del problema de oír por un solo oído. Esto también es nuevo, este es un término que desde el punto de vista en audiología y otología se está usando, que es de la ambliaudia, es decir, los problemas cognitivos que derivan de tener una pérdida unilateral o una pérdida asimétrica. Las personas que oyen por un oído, aunque estamos hablando de milisegundos, tienen lo que se llama el efecto sombra de la cabeza. Si yo no oigo por el oído derecho y me hablan por el oído izquierdo, el sonido tiene que darle la vuelta a la cabeza y entrar por el oído derecho para yo reconocerlo. Son milisegundos, pero eso trae su desventaja. Pero como le decía, sí tenemos las opciones. Tenemos, por ejemplo, ahorita la posibilidad de los audífonos Cross, en el cual el oído bueno le presta, entre comillas, al oído malo su audición. Entonces, si yo no oigo por este oído, me pongo un audífono con un micrófono y este le pasa el sonido al otro oído, y yo creo que estoy oyendo por ambos oídos. Lo puedes tener por audífonos, lo puedes tener por audífonos de conducción ósea, que le voy a mostrar ahorita, o por implantes cocleares también. Entonces, las personas también que tenían problemas hace años, es lo que le digo, es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en la audición. La única forma era ponerse a vibrar el sonido. Por ejemplo, la vibración de esta cuerda se transmitía a los dientes, y de los dientes se transmitía a la cóclea, la persona escuchaba mejor. Beethoven, todos conocen de Beethoven, de su sordera, sistemas de lentes y dentales que producen vibración y mejor audición. No sé si leyeron, hace unos años hicieron estudio del ADN de unos cabellos de Beethoven y lo compararon con sus familiares. Entonces los resultados indicaban que, por ejemplo, Beethoven debe haber muerto de unas complicaciones de cirrosis hepática. A Beethoven la causa de la sordera no está bien determinada, pero incidentalmente sí descubren que debe haber habido en su familia una relación extramarital, porque los cromosomas Y no coincidían con lo de los descendientes, y entonces ahí descubrieron otras cosas y no lo que querían descubrir. Esto de los dispositivos de conducción ósea. Este señor acá él murió en el 2014, el doctor Brannemark, que se llama el padre de la implantología. Es un ortopedista sueco que él estudiaba como ortopedista la forma de tener mejores prótesis a sus pacientes. Un amigo ruso le habla del titanio y le dice, mira, ese es un producto nuevo, puedes usarlo para hacer productos. Y él introduce una cámara para estudiar la médula ósea de un fémur de conejo, se le olvidó y cuando la fue a sacar no podía. Le decía, ¿pero qué es esto? El titanio. Entonces la osseointegración permitió que él se diera cuenta y diga, no, pero esto tiene muchas repercusiones. Entonces a partir de ahí empezaron a seguir los implantes dentales.
que era la primera cosa. Pero entonces, ¿qué pasó? Algunos pacientes con sordera que les ponían un implante dental le decían al odontólogo: oye, vale, yo estoy muy bien de los dientes, pero también estoy oyendo mejor. Y decía: ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces eran personas que tenían la cóclea perfecta, pero la conducción por enfermedad de otoesclerosis estaba dañada. Y entonces, a partir de ahí, nacen los audífonos de conducción ósea para ese tipo de personas. Ya les voy a decir para quiénes son. Hasta hace pocos años había el soundbite, es decir, una prótesis dental que tenía un vibrador para que la gente pudiera usar la prótesis, pero a la vez escuchaba mejor. Entonces, estos audífonos óseo integrados los colocamos acá. Ayer colocamos un equipo de estos. Ahí en Barquisimeto se coloca en el hueso y la vibración pasa a la cóclea, porque lo que tenemos que hacer es el bypass a la oreja, al conducto, al daño que esté aquí. La cóclea está intacta. A diferencia de los implantes cocleares, aquí lo que tenemos es que ver cómo le llevamos el sonido hasta la cóclea. Entonces son pacientes que tengan infecciones crónicas del oído medio, con o sin mastoidectomía. Los niños, estos son excelentes candidatos. Los niños que nacen con microdea-atresia, esos niños oyen. Ustedes lo pueden hablar, pero tienen extremada dificultad para escuchar. Es como si ustedes prueben, ande todo el día y se tapan los oídos y hable con los demás todo el día. Así escuchan ellos. Estos son excelentes candidatos. Cirugías de oído único, las sorderas unilaterales, las patologías del oído externo. Por ejemplo, paciente con mastoidectomía, paciente con infecciones crónicas que no le puedes poner un audífono convencional. Los pacientes estos que nacen con las microtias, la atresia, son excelentes para candidatos para producir estos sistemas que se llaman BAHA por Bone Anchored Hearing Aid. BAHA también es el nombre registrado de la casa Cochlear para los audífonos de conducción ósea. Hay otros sistemas, hay varias compañías que producen esta posibilidad de, por ejemplo, poner a los niños. Esto solamente se puede poner en niños mayores de 5 años, pero tú no puedes tener un niño hasta los 5 años sin escuchar, sin estímulo. Entonces le puedes poner esto que solamente se pega con un adhesivo detrás de la oreja, o estas cintillas que se colocan, que los niños las pueden usar, de manera que cuando estén más grandes puedan usar un dispositivo quirúrgico como el Bone Bridge, o como les voy a colocar aquí las opciones. Este de la casa Cochlear, que es, estos son niños, por ejemplo, que nacen con los oídos tapados, por decirlo así. Cuando lo van a examinar, hace con atresia. Entonces le ponen esta cintilla y este vibrador transmite por el cráneo la audición, porque ellos tienen la cóclea bien. Pueden usarlo como el Sound Arc, como este, o pueden ponerse esta cintilla. A partir de los 5 años se pueden operar, de manera que el grosor del hueso temporal sea suficiente y permita que podamos poner ahí podemos poner el equipo para que la conducción se transmita al sonido. Un equipo ahorita moderno y que está revolucionando esto, lo produce esta casa, es lo que se llama el implante ósea. Es un implante buenísimo. Yo estuve el año pasado en España con unos amigos colocando equipos de esto. En Venezuela no se ha colocado el primero todavía, pero este equipo promete, tiene unos resultados increíbles en personas con pérdidas auditivas, conductivas, incluso mixtas. Es un equipo, esto lo pueden ver aquí en el audífono, perdón, en el video. Coloca y aquí está el micrófono, entonces la señal de sonido llega y él se la transmite a la parte de adentro, donde empieza a vibrar. Este es un sistema nuevo que hace un sistema piezoeléctrico, y él vibra. Esta vibración es la que se transmite por el hueso hasta la cóclea, para que la persona pueda escuchar. Entonces, ya hemos recorrido todo esto, y ya vamos para ir cerrando esta conversación con el tema de los famosos implantes cocleares.
El implante coclear, ¿qué es en sí? Un dispositivo electrónico que realiza la función de las células ciliadas dañadas ausentes mediante la estimulación eléctrica de las fibras nerviosas remanentes o que quedan allí. Tiene dos componentes, un estimulador interno que lo colocamos durante la cirugía y una parte externa que puede ser retroauricular o otros que se colocan como una correa al cuerpo, sobre todo por ejemplo los niños, para que si no, el otro no lo boten, ¿no? Y los implantes cocleares, les comento que en un principio era algo que mucha gente reconocida, médicos, decían eso es imposible, no puedes unir un cable a un nervio y va a haber continuidad, va a haber transmisión, no puedes empatar un cable con un nervio, no hay matching para eso. Después se dieron cuenta que no era así, porque la cóclea al final es un transductor del sonido al cerebro, lo que vimos. Entonces lo que tenían que era hacerle el bypass a eso y lo consiguieron, porque aparte la cóclea, el sentido de la audición está inmerso en hueso, es más fácil conducir electricidad a través del hueso que a través de líquidos como es la vista, por ejemplo. Entonces en primer lugar se aprobó el uso en adultos solamente, después en niños a partir de los 2 años, en el 85 a partir de los 18 meses y en la actualidad, mira, nosotros hemos implantado niños de 1 año de edad o personas de 70 y pico, 80 años. Hay grupos que implantan los niños de 6 meses y 8 meses de nacido. Y ahí no hay límite de edad hacia arriba para hacer un implante, para poner un implante coclear. Y así, aquí van para entender el implante coclear, entiendan cómo vimos normalmente. Sound travels to your ear and the sound processor, which sits behind the ear. The microphones on the sound processor pick up sounds, and the processor converts them into digital information. This information is transferred through the coil to the implant just under the skin. The implant sends digital sound signals down the electrode into the cochlea. The hearing nerve fibers in the cochlea pick up the signals and send them to the brain, which is translated as the sound you hear. Unlike a hearing aid that simply amplifies sound, cochlear implants send sound directly to the hearing nerve and on to the brain. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, como vimos aquí en diciembre, igualito. Se hace una incisión detrás de la oreja, se hace una mastectomía, un lecho para el receptor, una timpanotomía posterior, la coclostomía o la inserción por la ventana redonda, se pone el tallo electrado, se estabiliza el implante y después se cierra la herida y listo, está la magia hecha. Pero ¿de dónde venimos? Venimos de esto, mira, así eran los primeros implantes. Este paciente tenía el cable saliéndole por la piel, infecciones a millón, y el procesador de sonido lo tenían que colocar en una mesa. Este es el doctor Bill House, y tuve el honor de conocer, que fue la primera persona que colocó implantes cocleares en Los Ángeles, y los procesadores de sonido eran de este tamaño, y ahorita vemos esto. Y ahorita les voy a mostrar una cosa que vimos hace poco. También, mira lo siguiente, para que vean que hay una solución acá, sí, yo sé que esto sobre todo con los audiólogos. Hay pacientes que son difíciles de decidir si le ponemos un implante coclear o no. Hay muchos casos, pero tú dices, bueno, este paciente oye bien en las frecuencias graves, pero oye muy mal en las agudas. Y si nosotros le ponemos un implante coclear, va a perder esas frecuencias graves porque es una cirugía y va a dañar la cóclea. Entonces tú lo colocas en una cámara o en un espacio pequeño y oye bien porque las graves ayudan mucho, pero él aquí no entendería nada. Entonces, bueno, pero no cumple con las indicaciones, sí, pero no. Pero entonces se creó también lo que se llama el implante híbrido, o lo que, como dice, el que tiene el mejor de los dos mundos. Esto, por ejemplo, con las técnicas de preservación de la audición, es la cóclea cortada transversalmente y un implante colocado en la cóclea. Entonces, lo que demostraba que la cóclea, las frecuencias agudas están en la base y las graves en el ápice, hacemos es que se coloca el implante, no se inserta completo, que estimule solamente la parte aguda, que es donde tiene el déficit. Como escuchen las graves, se dejan las graves tranquilas, y entonces el estímulo puede ser
How the cochlear eléctrico nucleus hybrid implants y system works. acústico. El paciente usa un implante coclear y un audífono al mismo tiempo. The nucleus Puede ser en el hybrid mismo oído implant system o con el oído diferente. Sound travels to your ear and the sound processor, which sits behind the ear. The microphones on the sound processor El micrófono pick up es el the sounds mismo missing tanto and para el convert implante them into coclear digital information. At como the same para time, el when using audífono. hybrid hearing, the Este acoustic micrófono recoge por amplifies the acá, sounds estimula you las do frecuencias and graves. sends them through the ear canal and the normal pathway of hearing. The missing sound information is transferred through the coil to the nucleus hybrid implant Y just el under implante the skin. coclear estimula las agudas. Es The decir, nucleus más hybrid quiere, tiene todo. implant sends digital sound signals Se down llaman the implantes electrode híbridos into y the los cochlea. tenemos. Año 2002, un gran amigo, muchos de ustedes lo conocen, el doctor Pancho Pérez Olivares, me llama y dice: Chema, mira esto, que te gusta el oído, en Washington, y me pasa esto, y yo digo, manejo contemporáneo de la sordera neurosensorial. Le digo, bueno, Pancho, ¿qué van a hablar? De la sordera neurosensorial, si el nervio está dañado, no. Vamos a ver. Bueno, ahí vimos cosas que pensamos que no iban a llegar. Implante coclear totalmente implantable. La persona se opera y no se sabe si esa persona es sorda porque no se lo vas a ver. Requerimientos fundamentales: funcionamiento igual o mejor al implante coclear actual, que no haya nada de equipo por fuera, por supuesto que no haya riesgo adicional. ¿Cuál era el problema con esto? En los implantes que nosotros colocamos, por fuera vemos el micrófono, la batería, el procesador, y en la parte interna solamente lo que les mostré, pero el implante totalmente implantable tiene que tener todo eso por dentro. Pero había un problema: ¿cómo recargamos esas baterías? ¿Qué pasa si las baterías producen calor si las ponemos adentro del oído? Porque en los actuales se recargan, están por fuera con el micrófono. ¿Dónde ponemos el micrófono? En el tímpano. La gente empieza a escucharse los sonidos del corazón, el cabello, la masticación. Es un problema con eso. Entonces, hace 3 semanas estábamos aquí, el mes pasado es la cosa, en Canarias, en el Congreso Mundial de Implantes Cocleares, y vimos esto. En el 2005 nos mostraban cómo sería un implante coclear totalmente implantable. Es decir, necesitas poner el micrófono en la parte de adentro para que la persona pueda escuchar. Pero lo que les quiero decir, yo por primera vez acabo de ver un paciente con un implante totalmente implantable hace menos de un mes. Increíble. Hay 3 pacientes que operaron en la Universidad de Melbourne, en Australia, con estos implantes. Está en prueba. Les pusieron el micrófono adentro. Todo el componente está por dentro del oído. Entonces, como les mostraba, miran los procesadores como eran. Cuando se empezaron a hacer los primeros procesadores portátiles, la persona tenía que cargar una mochila y una cosa para cargar su procesador. Y ahorita los ponemos así, pero ya ahorita hay personas que andan así, y el futuro ya llegó con esto. Ya hay personas con implantes cocleares totalmente implantables. Teníamos 20 años esperándolo, pero bueno, por primera vez los vimos. Esperemos que las pruebas digan que sí se puede seguir con esto. Pero este implante no es un implante coclear, no le ven la cóclea. ¿Qué pasará con este tipo de equipo que también vino a solucionar algo? Como ven, este implante no se metió en la cóclea, este implante está más allá, está en el cerebro, está en el tallo cerebral. Es decir, hay personas que no se pueden poner un implante coclear porque nacen sin la cóclea, nacen sin el nervio auditivo. Hay los radiólogos los que nos ayudan con las imágenes y nos dicen, mira, o un conducto auditivo interno estrecho que te diga, no, mira, puede ser que ese no tenga nervio auditivo. Entonces, el implante coclear, ¿qué vas a hacer? Si el implante necesita la cóclea, pues bueno, podemos ir a los tallos del núcleo, a los núcleos del tallo cerebral y colocar los electrodos allí. Así que hasta aquí está llegando esto. En ese mismo Congreso de Washington nos hablaron de esto, del proyecto del genoma humano. Dice que es el reto de investigación científica más grande en la historia de la humanidad. Dice que es el proyecto del hombre más grande después de la creación. Se pensó que iba a durar muchos años, pero ya en el 2003 salió el genoma humano. Aproximadamente tenemos
menos genes de lo que creíamos, somos más cercanos a los chimpancés de lo que creíamos, incluso compartimos genes, debo decir, muchos genes los compartimos con un canguro. Increíble, pero es así. Esto lo demostraron el doctor James Watson, el mismo de Watson y Crick, fue el que dirigía este proyecto, que permite leer en cada individuo su libro de vida y poder saber si tiene predisposición a alguna enfermedad y posible cura. La primera persona que le lee en su genoma humano fue el doctor Watson. Le dijeron: doctor, podemos leerlo, queremos que usted sea la primera persona en tener el genoma humano. Y él dice: bueno, está bien, con una condición. No quiero que descifren el código para la apoliproproteína E, porque esa es la que sabe. Tipo un premio Nobel dice: yo sé que esa es la que va a decir si voy a sufrir Alzheimer o no, y no quiero saber eso. Está bien, doctor. Le entregaron eso y él no sabe. Él dijo: yo lo acepto si no me descifran eso. Imagínate. Entonces estamos así ya. Los hackers, que ya San Pedro y Dios allá, ya no descubrieron la contraseña. Porque dice eso, el proyecto más grande después de la creación, el del genoma humano. Ya tenemos sistemas dispensadores de drogas, señores, tenemos la posibilidad de colocar drogas regeneradoras neurales a través de los implantes, de colocarlos dentro de la cóclea a través de la ventana redonda, colocamos con una inyección, un líquido, puede ser esteroide, puede ser tratamiento, y la ventana redonda lo lleva adentro de la cóclea de manera que actúa directamente. Eso ya se está haciendo. Y mira esto, importante, ya falta poco. En el año 2017 comienzan a decir que esta terapia genética de restitución de los genes, que la persona nació con unos genes mutados, le vamos a inyectar los genes buenos, y sacaron los primeros trabajos en ratones. Esto es enero 2024. Hace 3 meses se publican los primeros 6 niños, de los cuales 5 están escuchando. Ellos nacieron sordos con un problema de toferlina, se les inyectó un adenovirus que restituye los genes de la sordera, es el responsable de la neuropatía auditiva, y de esos 6 ya hay niños 5 escuchando. Eso sin implante, sin cirugía. Bueno, hay un procedimiento de colocar eso a través de la ventana redonda, pero esto es 2024. Primero la teoría, después en ratones, en animales, y ya los tenemos. Y ya con los que les decía, el mundo globalizado a través de las redes, de toda la prensa, y eso empezó a salir que esto ya lo tenemos. Esta es la toferlina, responsable de la transmisión y la conducción ósea, y estos niños pudieron recuperar la audición así. Ojalá, se espera que se pueda aplicar a esa terapia a otro tipo de sorderas, pues no lo sabemos. Esto también nos hablaron en esa época de la posibilidad de que un robot operase el oído. Y decía, bueno, es muy complicado, el oído tiene mucha anatomía, etc. Dice que es unos trabajos de una universidad de Corea del Sur, que es una de las cirugías más difíciles después de la de cerebro, pero aquí también, hace menos de un mes en España, pudimos probar un robot que inserta el implante coclear, de manera que tú haces una mastectomía, lo pones ahí, pides un café y el robot pone el implante. Es una maravilla. Hay universidades ya probando con esto. Y bueno, ya para terminar, quiero volver a recalcar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para 2050, casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva. Al menos 700 millones requerirán servicios de rehabilitación. Con todo esto que estamos hablando, de las soluciones, todavía, mira, los pronósticos son que los problemas de audición crezcan, en parte porque las personas que usan audífonos, que usan implantes, todavía son muy pocas en el mundo para lo que la deberían usar. Importancia de esto es esto, lo que les decía, el 60% de la pérdida auditiva son prevenibles. Si tenemos planes de vacunación, si tenemos tratamientos adecuados para las infecciones, si cuidamos los embarazos, las causas relacionadas con el nacimiento, la atención de la embarazada, del parto, etc., lo podemos hacer. Si tenemos, como dice la Organización Mundial de la Salud en este acrónimo de escuchar, enfermedades del oído, prevenirlas y tratarlas, de soluciones de comunicación para cada condición, una sede, una comunidad empoderada y participativa.
La U, uso racional de los dispositivos de audio, reducción del ruido, fundamental. Ya hay audífonos que los padres pueden controlar el sonido y que la aplicación le dice, epa, tu hijo está escuchando, tú le pusiste 70 decibeles, 80, te da pi, mira, epa, bájale el sonido. No, papá, aquí está, te manda la información, hay audífonos ya para eso, para controlar el sonido de los niños, porque saben la importancia de eso. El chequeo auditivo a lo largo de la vida, hay acceso a las tecnologías y rehabilitación. Es decir, hay muchas cosas nuevas, pero esto también es presente, señores. Esto es países, afortunadamente no es acá, pero países de África, en Asia, donde todavía operan los oídos con cincel y martillo. Y les mandan a los médicos cómo operar un oído con cincel y martillo como se hacía hace más de 100 años. Ahora no tienen servicios eléctricos, no tienen quirófano y saben que las personas con una mastoiditis, la mortalidad es alta si no la trata, si no la drena. Y es así. Entonces, desafortunadamente, el mundo no le gira igual, no le da vueltas igual a todo el mundo. Esto, me encanta, un implante coclear entrando en la cóclea. Aquí, mira, aquí estaría estimulando las frecuencias agudas, va subiendo al ápex para estimular las graves. En los híbridos, por ejemplo, lo dejas hasta aquí y no lo pasas hasta las frecuencias agudas. Eso es un implante que pues nos sigue maravillando a todos los que estamos metidos en este mundo. Yo estaba llegando en estos días a la clínica en mi carro y veo, este muchacho se llama Lisandro, él es un jardinero que perdió la audición y lo implantamos y yo digo, ya párate. Y le tomo la foto y después se la muestro. Este es un sordo hablando por teléfono. Este muchacho lo implantamos y está hablando por teléfono a través de su implante coclear. Lo implantamos hace unos años. Y dije, pues no puedo perder esa foto. Y ustedes ven siempre por los diferentes redes, YouTube, esto, ¿no? Héctor escucha por primera vez, escuchando por primera vez, niños, adultos, gente que vuelve a escuchar. Eso lo ves en diferentes países, continentes, en el mundo entero. Pero también lo puedes ver aquí en Margarita. El muchacho que se implantó en diciembre. Entonces, ya estamos a la par de cualquier otra parte del mundo en cuanto a estos dispositivos. Esto fue aquí en Clínicas del Este. De verdad agradezco nuevamente la posibilidad de tener acceso y de sentirme de alguna manera parte de esta institución con lo que hemos podido lograr aquí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Giovanna. Gracias a todos por permitir.